Ahora le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Padre, el poder llegar a cada hogar, Dios mío, para poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Señor, sé tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida, Dios mío, en los corazones, Padre, que cumpla el propósito, Dios mío, por el cual tú la envías en esta hermosa hora. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a hablar de un tema muy controversial. A lo mejor alguno de ustedes que me escucha, que me va a escuchar, me van a dejar de escuchar, me van a bloquear, pero yo les pido por favor que escuchen todo el mensaje y después ustedes tomen la decisión que tienen que tomar, porque vamos a ver, basado a la palabra del Señor, lo que Dios quiere enseñarnos para nosotros. Porque como siempre digo, si nosotros estamos en este caminar, es porque queremos alcanzar la vida eterna. Y ahora vamos a hablar de un tema y vamos a ver, basado a la palabra del Señor, cuál es la verdad de todo lo que hoy en día lamentablemente se está enseñando. Porque hoy cuando nosotros escuchamos por las redes sociales o vamos a un lugar a congregar, nosotros escuchamos muchas cosas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñar todo espíritu. Y una de las cosas extrañas, muchas cosas extrañas nos dicen que si nosotros, muchos dicen que si no hablamos en lenguas, nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos están enseñando eso, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Y se están basando en el libro de Hechos. En Hechos, en el capítulo 2, cuando los apóstoles, fue en el día del Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 2, del versículo 5 al 16, la palabra del Señor está clara. Oigan lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí
residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Sabemos que aquí se estaba cumpliendo lo que Joel había profetizado. Y como pudimos leer, que dice que todos los que estaban reunidos los escuchaban hablar en su propia lengua. Lo escuchaban y entendían que lo que estaban hablando era de las maravillas de Dios. Entonces ellos entendían en su lengua lo que estaban hablando los apóstoles. Hoy en día, a cualquier lugar que usted va a escuchar balbuceos. No va a entender lo que están hablando. En Hechos nosotros podemos ver que ellos sí entendieron que estaban hablando las maravillas de Dios. Oiga lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 14, versículos 22 y 23. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pablo aquí está lidiando con el mismo problema que se lidia hoy en día. Muchos dicen que para los incrédulos es locura el evangelio, pero ahí ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque se basan en lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A lo que se está refiriendo es que cuando nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros convivíamos con el mundo, íbamos a fiestas, tal vez muchos se emborrachaban, y cuando alguien viene al conocimiento de Dios, dejan de hacer todo lo que se apartan de las amistades, nos apartamos de la familia y ya no hacemos ni convivimos lo que ellos hacen. Entonces, para ellos es locura lo que nosotros hacemos, de dejar hacer lo que un día hacíamos por ser hijos de Dios. Entonces la Biblia es clara. Cuando nosotros vamos a una iglesia, cuando nosotros vamos a congregar, nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es como nosotros somos edificados por medio de la palabra del Señor. La Biblia dice que si alguno habla en lenguas, que lo haga como dice la palabra del Señor, que lo hagan uno o dos o más tres, y que haya un intérprete, porque si no hay un intérprete que pueda decir lo que está sucediendo, Pablo dice que calle. Oiga lo que dice Primera de Corintios 14, 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete.
y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Todo aquel que practica el balbuceo en una iglesia y no hay un intérprete, es un desobediente, como dice la palabra del Señor en el versículo 28, que se calle. ¿Por qué? Porque esto no es obra del Espíritu Santo. Queda comprobado con la palabra del Señor que lo que sucedió en Hechos, en el capítulo 2, fueron lenguas que se entendían, no eran balbuceos. Hoy muchos dicen, si usted no habla, si usted no se tiene comportamientos extraños, usted no tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver, basado a la palabra del Señor, qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Otras de las cosas que hoy en día se está enseñando, y es que de las manifestaciones extrañas y comportamientos extraños que muchos tienen. Hoy están agarrando de moda que todo aquel que no convulsiona, que no gira, que no cae al suelo, ese no tiene el Espíritu Santo. Y todo aquel que lo hace, se lo asocian con el Espíritu Santo. La mayoría de líderes religiosos promueven estas manifestaciones como si fueran señales obligatorias del Espíritu Santo actuando en las personas. Pero la palabra del Señor esto no lo respalda. El Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo es santo. ¿Puede acaso el Espíritu Santo expresarse a través de la confusión y el desorden? Pablo responde con firmeza. Oiga lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 14 y versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El Espíritu Santo se muestra con poder, sí, pero ese poder es siempre de acuerdo con el carácter de Dios y la orden de su palabra. Muchos confunden emoción con unción. Muchos confunden trastorno con presencia divina. Pero no es necesario el ruido para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. A veces es en el silencio, en nuestra habitación, cuando nosotros venimos a Dios. A veces es en el quebrantamiento de un alma arrepentida. Es peligroso enseñar y de creer que el Espíritu Santo solo se manifiesta cuando hay espectáculo o en el ruido. El Espíritu Santo no es un show. Es Dios mismo y debemos de honrarlo con temor y reverencia. Ahora nosotros miremos basado a la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo obra realmente en nuestras vidas. Ahora miremoslo basado a la palabra del Señor, no como nos está enseñando el hombre, sino con lo que la palabra del Señor dice. Comenzando con lo que Jesús dijo en Juan, en el capítulo 14, versículo 17 y 18. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Nosotros sabemos que Jesús prometió mandar el Consolador, el Espíritu Santo a nuestras vidas. Él está con nosotros porque dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nosotros venimos arrepentidos de corazón, su palabra dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos, ahora oiga lo que dice Juan en el capítulo 14 y el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como podemos ver, el Espíritu Santo nos va a enseñar a guardar su palabra. Nos va a dar el discernimiento, la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que proviene del mal. Es importante en estos tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, donde cada hijo de Dios debe anhelar, pedir el discernimiento. Pero ¿cómo vamos a lograr nosotros el discernimiento? Escudriñando la palabra del Señor es como nosotros vamos a poder discernir cuando nos están diciendo la verdad y cuando no es basado a la palabra del Señor. Sin el discernimiento, nosotros estamos en peligro de ser llevados por donde quiera, de ser engañados. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14. Para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como nosotros podemos darnos cuenta, la palabra del Señor a nosotros nos habla claro. Ahora oiga lo que dice el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo nos va a enseñar a guardar su palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía a nuestro Señor Jesucristo, recordándonos todo lo que Él nos dice en su palabra, como dice en Juan en el capítulo 14 y versículo 26 que nosotros leímos. El Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 16 y versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence al hombre que es un pecador. Lamentablemente, hoy en día le están quitando el trabajo al Espíritu Santo, obligando a la gente a aceptar a Cristo. No dejan que el Espíritu Santo los confronte con su pecado a través del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio
a cada uno. Nosotros tenemos solamente el deber, la obligación de predicar la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, que convenza al pecador que necesita el perdón de sus pecados. Después que el hombre se viene a él arrepentido, nos ha convencido de que somos pecadores y vamos a empezar a dar frutos. El fruto del amor, como dice, el fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas, en el capítulo 5 y versículos 22 y 23. Estos versículos los sabemos de memoria y es el fruto del Espíritu Santo. Oiga lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver lo que el Espíritu Santo produce en nosotros? No es lo que el hombre está enseñando, no es lo que la mayoría piensa y hace, que es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estas son las manifestaciones verdaderas del Espíritu Santo y todas tienen que ver con el carácter de Dios. Nada de dar giros, nada de caer al suelo, nada de confusión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros una transformación interior. Nos cambia de adentro hacia afuera. No es un espectáculo exterior, sino que el Espíritu Santo nos transforma. Cuando alguien de verdad está lleno del Espíritu Santo, no necesita probar nada a nadie, porque su vida habla más alto que cualquier manifestación extraña. Su testimonio, su humildad, su obediencia a la palabra del Señor son pruebas innegables que tiene la presencia de Dios en su vida. Oiga lo que dice en Hechos, en el capítulo 4 y versículo 31. En la Biblia nosotros tenemos ejemplos y la Biblia es clara. Necesitamos escudriñar la palabra del Señor. En Hechos, en el capítulo 4 y versículo 31, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, lo que ellos hacían. Oiga lo que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a hablar la palabra del Señor con denuedo. Como dice, el Espíritu Santo nos infunde valor, nos infunde coraje, valentía, una confianza inquebrantable. Nos da la capacidad de enfrentar dificultades o peligros con determinación. Se trata de predicar el evangelio sin miedo, con valentía, no temerle decir la verdad, no tener miedo de predicar la verdad, le guste o no le guste al ser humano. Nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar la verdad del evangelio. Ejemplo tenemos nosotros en la palabra del Señor, y un ejemplo fue cuando Pablo predicó con la palabra del Señor con denuedo. Usted puede leerlo en Hechos, en el capítulo 19 y versículo 8 en adelante. Usted ahí puede ver cuando Pablo predicó la palabra del Señor con denuedo. Y por último, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas: el Espíritu Santo nos sella
para la vida eterna. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículo 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es momento de nosotros, como dice, quitarnos todo aquello, lo que a Dios no le agrada, porque nosotros, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora oiga lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como podemos ver, la palabra del Señor a nosotros nos habla claro. Oiga lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 1, versículo 21 y 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Pablo hablando, explicándonos lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. El versículo 21 dice, y en él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Como nosotros podemos ver, para qué a nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. No nos dejemos engañar. Empecemos a escudriñar la palabra del Señor, porque como nosotros podemos ver basado a la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nada que ver lo que se está enseñando, lo que se están manifestando en estos últimos días. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos volver al diseño original del verdadero evangelio, donde la fe se produce por el fruto y no por el espectáculo. Por eso cada uno de los hijos de Dios debemos anhelar ahora más que nunca el discernimiento para poder discernir todo espíritu, porque oiga lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo espíritu que actúa en un servicio proviene de Dios. Hay falsificaciones y es necesario conocer la Biblia para no ser engañados, como dice en el versículo que nosotros leímos en Colosenses en el capítulo 2 y versículo 8, que no nos dejemos engañar, porque la palabra es clara. El día de mañana no vamos a tener excusa, porque la Biblia es clara y dice, mirad que nadie os engañe,
por medio de filosofías. La palabra del Señor nos advierte y nos advierte claramente. El Espíritu Santo no quiere entretenernos. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Los dejo con este versículo de la palabra del Señor para que nosotros sigamos firmes en lo que nosotros creemos, que nadie nos mueva de nuestra forma de pensar. Es cierto, la mayoría hoy en día se están practicando en la mayoría de lugares todas estas cosas y muchas veces piensan que donde está la multitud, ellos tienen la razón, pero no. Solo acuérdese que a Jesús le preguntaron cuántos eran los que se salvaban y él dijo, son pocos. Y en este tiempo yo he creído, yo sigo creyendo que Dios tiene un pequeño remanente, así que nosotros no nos dejemos mover, aunque veamos lo que veamos, que nuestra confianza esté en Dios y en su palabra. Los dejo con estos versículos de Colosenses en el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos advertidos que nadie nos engañe, no nos dejemos mover por nada, ni por palabra, como dice la palabra del Señor, ni por carta. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos saber para llegar a una vida eterna está en la palabra del Señor. La Biblia es el mapa perfecto que nos conduce a Dios, y esta palabra sigue viva y activo el día de hoy. Así que vamos a orar por su palabra y le decimos: soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Dios amado, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder meditar un momento en tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú bendiciendo, Dios mío, a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre, para poder meditar en tu palabra. Sé tú, Dios mío, obrando conforme sea tu perfecta voluntad. Bendice a cada uno de aquellos, Señor. En esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, clamándote, Señor, por Lili, mi Dios eterno. Sé tú, Dios mío, ayudándola, tú que la conoces, Dios mío, donde ella se encuentra, Padre. Sé tú fortaleciendo su vida, Dios mío. Sé tú, Padre Santo, ayudándola en cada momento, mi Dios amado. Tú la conoces, Señor, y tú sabes, Padre, de que ella tiene necesidad, Dios mío. En esta hora, Padre, te la ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú seas, Dios mío, tomando su vida en sus manos. Escóndela, Padre, debajo de tus manos, Señor. Tómala, Padre Santo, y haz con ella conforme sea tu perfecta voluntad. Bendice su vida, su hogar, su familia, Dios mío. Bendice a cada uno de aquellos, Señor amado, que va a escuchar tu palabra, Padre, porque tu palabra ya es bendita, Dios amado. En esta hora, Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio, Dios mío, de poder adorarte, de poder exaltar tu bendito nombre. En esta hora, Señor, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, porque solamente a ti te pertenece. En esta hora, Padre, a ti la honra, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que Él nos da de poder llegar a sus hogares. Y como siempre les pedimos que si esta palabra ha sido de bendición, póngale el dedito para arriba para que así el YouTube la pueda promover, porque cuando usted pone el dedito para arriba, pues este mensaje le llega a otra familia. Y así es como nosotros predicamos el evangelio. Unámonos como cuerpo de Cristo. Esto no es para nosotros ser reconocidos, no. Se trata de que el evangelio llegue allá donde está la necesidad. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre y sigamos adelante en la obra del Señor.